¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Buenos días, familia de MCI Jalapa. Espero que se encuentren todos muy bien, ¿verdad? Ahí en sus casitas. Nosotros grabamos desde nuestro departamento. Qué bueno que esta mañana, que este domingo, hermanos, familiares, amigos, dispones de tu tiempo para escuchar la palabra y sobre todo vivirla, como siempre lo digo, ¿verdad? Pero también disponer de nuestros corazones. Y bueno, quiero darle gracias al pastor Josué por darme el privilegio de poderles compartir esta palabra que sé que va a hablar a sus vidas. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, yo no estaría aquí. Así que te pido que en esta mañana me acompañes a hacer una breve oración para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por otro domingo que tú nos das de vida, Señor. Otra nueva oportunidad, Padre, para que nosotros crezcamos en ti, Señor. Otra nueva oportunidad para que seamos transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, Padre, en esta mañana. Háblanos, Señor. Límpianos, Señor, y quita todo lo que estorbe, Padre, de nuestras vidas, todo distractor que sea alrededor, Señor, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Hoy, como dice tu palabra, llevamos cautivos todos nuestros pensamientos al nombre de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, y gracias por esta manera en la cual podemos seguir compartiendo tu palabra a través de este medio. En el nombre de tu Hijo amado, amén, y acompáñame a decir ahí, amén. Ok, y bueno, como algunos hermanos han pensado que grabamos en el baño por el mosaico, quiero decirles que no estamos en el baño, Nada más es para que se rían un momento. No estamos grabando en el baño, estamos grabando en una parte de nuestro departamento, ¿ok? Para que eso quede claro. Ok, y de lo que quiero hablarte en esta mañana, querida familia, querida iglesia de MCI Jalapa, ya lo has de haber visto ahí, pero yo te lo voy a decir, es sal de Babilonia. Y bueno, tú vas a pensar, ¿no? Decir, ¿de qué nos va a hablar la hermana Michelle? O ¿qué es eso de sal de Babilonia, no? Porque Babilonia, pues no existe ahorita físicamente. Pero bueno, es que podamos entender qué implica el concepto de salir de Babilonia y cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas. En un momento les voy a explicar. Sabemos, ¿verdad? A la luz de la palabra, conocemos la historia del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, pero también, querido hermano, el pueblo se encontró en cautiverio en Babilonia. Ahora aquí la pregunta es, ¿por qué estaban en Babilonia? ¿Por qué el pueblo de Israel se encontraba en Babilonia? Y quiero que me acompañes a la palabra, y bueno, ahí va a salir el versículo en la pantalla, en Isaías 48, 20,
pero yo te voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: sin embargo, incluso ahora, sean libres de su cautiverio, dice la palabra. Salgan de Babilonia y de los babilonios. Canten este mensaje. Grítenlo hasta los extremos de la tierra. El Señor ha redimido a sus siervos, o sea, al pueblo de Israel, a los del pueblo de Israel. Amén. La palabra nos menciona aquí en Isaías 48:20, como te lo decía, dice: sean libres, dice el Señor. Sean libres de ese cautiverio en el cual se encontraban. Por eso el tema que quiero compartirte el día de hoy es sal de Babilonia. Y más adelante te voy a ir explicando qué tiene que ver contigo y conmigo, no qué tiene que ver con la iglesia. Bueno, como sabemos la historia, el pueblo de Dios se dividió en dos naciones. ¿Cuáles son? Israel y Judá. Dios siempre les hablaba por medio de los profetas, como actualmente yo creo que Dios sigue hablándonos, amén, a través de las predicaciones, a través de la palabra, a través de cantos que a veces te ministran muchísimo y el mismo Espíritu Santo te habla. Entonces Dios siempre le habló a su pueblo por medio de los profetas. Lamentablemente el pueblo no hizo caso, como dice la palabra, era un pueblo testarudo, era un pueblo necio, que hacían sus oídos sordos. Hagan de cuenta, Dios mandaba a los profetas y el pueblo como si no escuchara nada. Casi 300 años, escúchalo hermano, de advertencias el Señor les estuvo diciendo a través de los profetas. Pero como siempre se cumple la palabra del Señor, ¿qué creen? Llegó el juicio de que iban a ser llevados a Babilonia y Babilonia atacó al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá. Babilonia los atacó. Entonces el Señor por 300 años le estuvo advirtiendo a través de los profetas para que se arrepintieran. Pero ¿qué pasó aquí? Que Israel no hizo caso, Judá tantito, pero no terminaban de convertirse. Entonces Israel fue llevado cautivo. Como te decía, se dividió en dos naciones, en Israel y en Judá. Israel fue llevado cautivo por Asiria y tiempo después Judá por Babilonia, lo que te estaba mencionando. Estuvieron en Babilonia por 70 años. Tal vez estos son datos que tú te sepas, tal vez son datos que no te los sabes, pero te los quiero compartir. La palabra Babilonia viene de la palabra Babel. Y quiero que, no vamos a ir, pero quiero que al rato ahí en tu casa te des el tiempo y puedas leer la historia en Génesis 11. ¿Qué era esto? Seres humanos, como sabemos y lo dice la palabra en Génesis, se unieron para construir una torre y querer llegar al cielo. ¿Esto qué significaba? Que ellos no querían la ayuda de Dios. Ellos decían, a ver, nosotros vamos a hacer una torre. Para eso sí hubo unidad, ¿verdad? Para hacer ese tipo de situaciones. Y dijeron, vamos a llegar al cielo sin la necesidad de Dios. Ese es un sistema, mi querido hermano y mi querida hermana, de autogobierno, de autosuficiencia. Y lamentablemente hoy en día podemos encontrar mucha gente así dentro de la iglesia y fuera, que aún siguen con esas mismas, ¿cómo se podría decir? Actitudes de no, yo gobierno mi carácter, yo solito me mando, yo decido lo que haga. Solamente, pues voy a la iglesia, estoy bien, ¿no? Pero yo sigo siendo autosuficiente, ¿no? Entonces, vemos aquí que es un sistema de autogobierno, de autosuficiencia. Babilonia viene de la palabra Babel, de la historia que te estoy diciendo en Génesis 11. Hoy Babilonia, también creo que te lo dije al principio, no existe físicamente, o sea, como tal. Si tú dices, quiero viajar a Babilonia, no lo vas a encontrar, ni yo tampoco. Pero es nombrada en la Biblia como un sistema espiritual que, ¿qué creen? Se opone al reino de Dios. Y yo creo que muchos lo saben o no lo saben, pero en la palabra nos menciona a Babilonia, como te estoy diciendo, como ese sistema espiritual que se opone al reino de Dios. Obviamente, al estarte yo diciendo que se opone al reino de Dios, es que se opone a todo lo que Dios nos manda, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y quiero que me acompañes en la palabra Apocalipsis 17, capítulo 17, 5. Este te lo voy a leer en la Reina Valera. Ahí si lo tienes en tu casa o ahí en la pantalla lo van a pasar. Dice la palabra: y en su frente un nombre escrito, en su frente, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras.
y de las abominaciones de la tierra. Esta palabra está muy fuerte, ¿verdad? Y la encontramos en Apocalipsis, pero aquí lo dice tal cual. Dice, es la madre de las rameras, Babilonia, y es abominación de la tierra. Lo que te decía, Babilonia no existe físicamente, o sea, si tú quieres ir al lugar no lo vas a encontrar, pero es un sistema espiritual, como te decía, que se opone al reino de Dios o se opone al gobierno de Dios, como tú lo quieras llamar. Es un sistema de autosuficiencia, autogobierno, como te decía. Entonces, nos dice la palabra en el Apocalipsis que es abominaciones de la tierra. Y si tú quieres leer un poquito más de esto, estudiar más de esto, te invito a que lo leas más al rato en tu casa, todo el capítulo 17 de Apocalipsis y el capítulo 18 también. Ok, y bueno, vamos hasta aquí. Ya te expliqué que Babilonia ahorita es un sistema espiritual que se opone al reino de Dios. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana, hermano, que yo quiero compartir, quiero dejar en tu corazón. Y como siempre lo he dicho, a lo mejor parezco disco rayado, ustedes han de pensar, pero de nada vale que tú escuches la prédica de hoy si tú no la aplicas. La tienes que vivir. Tenemos que aplicar todo lo que leemos en la palabra y tenemos que vivirlo. Porque yo puedo estar como periquito aquí hablando, puedo estar como merolica hablando, pero si tú no aplicas lo que yo te estoy compartiendo, y no porque lo diga yo, no porque yo te mande ni porque sea la esposa del pastor, sino porque es algo que viene en la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, quiero compartirte en esta mañana 3 puntos, como te decía, y el punto número 1 es vivir fuera de la tierra prometida. ¿Por qué? Vemos que el pueblo de Israel fue sacado de su tierra para ser llevado a Babilonia. ¿Ok? Entonces, quiero leerte la palabra en Esdras, capítulo 1. Primero vamos a leer del 1 al 3 y después nos vamos a saltar al capítulo 5. ¿Ok? Bueno, dice, punto número 1, estamos vivir fuera de la tierra prometida. Dice la palabra, es en la versión Reina Valera. En el primer año de Ciro, rey de Persia, recuerdan que Ciro fue el que tomó, ¿verdad?, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Saben que Jeremías fue un profeta, no del Señor. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito en todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Fíjense aquí les quiero dejar un punto. Este era un rey impío, no era un rey que tenía el conocimiento completo de Dios, era un rey que tenía varios dioses. Sin embargo, no quiere decir que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad?, en la actualidad. Sin embargo, él reconoció que Dios era el Dios de los dioses. En pocas palabras, que Dios era el mero mero, ¿no? Entonces, dice la palabra, lo que te estoy leyendo, que Dios, Jehová, despertó el espíritu de Ciro, ¿no?, para que dijera este mandato. Dijo, así he dicho Ciro, rey de Persia. Seguimos en Esdras, capítulo 1, del 1 al 3. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. Él estaba reconociendo que Dios le había dado todos los reinos. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Qué es dónde? De donde era donde estaba el pueblo del Señor, pero fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Aquí prácticamente Ciro estaba dando la orden, vayan a su tierra. Después de los 70 años, claro, de cautiverio. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y dice el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas. O sea, aquí se levantaron hombres que eran servidores. Y dice también que los jefes de las casas paternas. Por eso es importante, ya lo hemos visto, ya lo hemos compartido, que tú, varón, te levantes ahí en tu casa. Porque tú eres el que tiene la autoridad de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Y aquí dice, los jefes de las casas paternas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Amén. La cual está en Jerusalén. Eso nos dice la palabra en Esdras. Entonces, ellos estaban, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaban viviendo fuera de su tierra prometida.
¿ok? Porque fueron llevados cautivos a Babilonia, estuvieron 70 años. Pero gracias a Dios, ahora sí que gracias al Señor, viene y despierta esa inquietud en Ciro, que te digo, era un rey impío, un rey que tenía sus costumbres y sus tradiciones y él adoraba a otras cosas, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que el Señor despierta el espíritu del rey Ciro y hace este mandato tipo así, ¿no? En palabras más sencillas. Quien quiera regresar a su tierra, Jerusalén, y edificar otra vez los muros, edificar otra vez el templo, pueden hacerlo. Y dice la palabra que también el Señor despertó el espíritu de los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y de los sacerdotes y de los levitas. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Dios estaba en el exilio y el rey Ciro autorizó que volvieran a su tierra, como te decían, este es un dato que te quiero compartir, regresaron 42,360 personas, pero sin contar siervos y siervas. Imagínate, eran demasiados. Pero hubo 3 regresos. El primer grupo fue guiado por Zorobabel, cuando regresaron de esta orden que dio el rey Ciro de Persia. El segundo fue guiado por Esdras, que muchos conocemos, ¿verdad?, el libro de Esdras y ya lo hemos leído. Y el tercero, ¿por quién creen? Pues Nehemías, eran contemporáneos. Entonces, fueron 3 grupos que iban regresando, ¿no?, a Jerusalén. Y bueno, tenemos la idea de que todos querían volver, ¿no? Tal vez nosotros tenemos la idea de que todos, sí, vamos a construir el templo, los muros para nuestro Señor, pero ¿qué creen? No fue así. Tenemos la idea de que se prepararon con rapidez y salieron en masa hacia su patria, pero lejos de la realidad, hermanos, déjame decirte, en Babilonia, ¿qué crees? No eran esclavos. A ver, imagínate que a ti te dijera Dios, ¿verdad? Tienes que irte de Jalapa. Y tú ya aquí tengas tu casa, tu departamento, no sé, tus cosas, tu coche. ¿Lo harías? Yo creo que sería algo de pensarse, ¿no? No todos fácilmente lo harían. Y que quisieras mucho tu iglesia de MSI Jalapa, ¿no? Y dijeras, no, no me quiero dejar de congregar en MSI Jalapa. ¿Lo harías? Es una pregunta para que tú reflexiones. Si Dios te da una orden y te dice, necesito que te vayas a vivir a tal ciudad, porque ahí voy a cumplir una promesa contigo. Entonces hagan de cuenta que era así. Ellos estaban en su comodidad, porque en Babilonia no eran esclavos como lo eran en Egipto, ¿ok? Quiero que eso se te quede grabado. Ellos no eran esclavos. Ellos tenían sus casas, ellos tenían sus trabajos, entonces ellos se habían acomodado, ellos se habían adaptado a su nueva situación. Y hay una parte en la palabra en Jeremías que Dios les dijo, sí, ya los llevé a Babilonia. Sabemos, como te dije al principio, ¿por qué? Porque el Señor les estuvo hable y hable y hable a través de los profetas y el pueblo necio y rebelde no quiso hacer caso. Hermano, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto y tú tienes muchos medios en los cuales el Señor te habla, pero yo creo que el primero es a través de tu pastor. Y a veces el Señor así nos está hablando, hermanos, a través de la Biblia, de las predicaciones o de un canto, como te decía. Y a veces somos como el pueblo de Israel, hermanos, ponemos nuestro corazón bien duro. No queremos hacer caso. Queremos seguir viviendo en ese gobierno de autosuficiencia, de autogobierno, porque yo le voy a hacer caso a ese chamaco de 28 años que se dice de ser pastor. Es un pastor, es un pastor ordenado y todo, ¿eh? Pueden ver su título. Pero bueno, como te decía, lamentablemente Dios te está hablando, hermano, y a veces tú pones duro tu corazón y Dios nos está hablando, porque esta palabra también es para mí. Yo no soy perfecta y ya se los he dicho, ni mi esposo, pero también a veces Dios nos está hable y hacemos oídos sordos a lo que Dios quiere hablarnos. Y eso es triste, porque llevamos años en el cristianismo igual, sin dar ni un solo fruto, sin llevar una sola alma que se haya quedado a la iglesia. Está de pensarse, hermano. En Babilonia no eran esclavos. Yo creo que los que sí eran siervos de verdad, los que sí anhelaban volver a su patria, los que sí anhelaban reconstruir los muros, los que sí anhelaban llevarle sacrificio a Dios en ese tiempo,
Dijeron, vámonos, de aquí somos, ya el rey Ciro dio la orden, vámonos. Pero otros dijeron, no, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer yo allá? ¿Voy a comenzar de nuevo? ¿Voy a dejar mi casa aquí en Babilonia? ¿Voy a dejar mi trabajo? Tengo familia. Y no había carros, hermano. Se tenían que ir, hermanos, no había carros, se tenían que ir caminando. Imagínense. Fue un reto, solo de valientes. Se habían acomodado ellos a su nueva situación. Podían practicar su religión. Se les daba permiso de practicar su religión, aunque no había sacrificios porque no había templo. Y sabemos lo importante que la palabra nos menciona en el Antiguo Testamento, que era el templo para el Señor, ¿verdad? Para que ahí ellos fueran a encontrarse con el Señor, para que fueran a tener esa intimidad y a presentar los sacrificios. Entonces ellos se encontraban lejísimos de todo eso. No había problema, o sea, practica tu religión, pero pues no vas a poder hacer sacrificios porque no está el templo de tu Dios aquí, ¿no? Solo aquellos llamados por Dios se atrevieron. Y si tal vez tú en esta mañana te has sentido y has dicho, Señor, es que siento que no, me siento como que fuera de lugar, desecha esos pensamientos. Tú sabes que la mayoría de los pensamientos son de parte del enemigo, pero también pueden ser de nuestra carne, pueden ser de nosotros mismos. Si tú te has sentido fuera del lugar, pídele al Señor y dile, Señor, despierta mi espíritu como lo hiciste con los levitas, despierta mi espíritu como lo hiciste con Ciro, el rey de Persia, despierta mi espíritu como lo hiciste con los sacerdotes, con los jefes de las casas paternas. Si tal vez tú te has sentido así, dile, Señor, despierta mi espíritu, Señor. Yo no quiero acomodarme a Babilonia. Que recordemos el título es Sal de Babilonia, ¿ok? Solo aquellos llamados por Dios se atrevieron, y yo te voy a dar unos ejemplos nada más, porque pues, como te decía, regresaron 42,360 y eso sin contar siervos y siervas. Uno de ellos fue Zorobabel, el que guió el primer grupo, luego Esdras, luego Nehemías, etc. y muchos más, ¿no? Pero la gran mayoría, lamentablemente, hermano, del pueblo de Judá, del pueblo de Dios, se quedó. ¿Y qué creen que pasó con ellos? Terminó pereciendo junto con Babilonia. ¿Por qué? Porque sabemos que también en aquellos tiempos, cuando fueron llevados, estaba el rey Nabucodonosor, que también es muy conocido, ¿no? Y lo leemos en la palabra. Y Dios le prometió bueno, no le prometió, Dios también trató con la vida de Nabucodonosor, y eso lo puedes leer en Daniel, ¿no? Él permitió que ese imperio se levantara de una manera tan grande, pero así mismo como Dios levanta algo, hermano, Él mismo lo puede derribar. Por eso yo te invito a que tú siempre le des gracias a Dios, le demos gracias a Dios por todo lo que tenemos, porque eso mismo que tú tienes, o el éxito que pudieras alcanzar aparentemente en el mundo, mira, Dios te lo puede quitar así. Dios te puede bajar de la nube, como lo hizo con este imperio de Babilonia. Y como te decía, tristemente la gran mayoría se quedó, no quiso esforzarse y terminaron pereciendo junto con la ciudad. Y déjame decirte algo esta mañana, siempre va a haber un remanente fiel dispuesto a obedecer. Siempre, siempre, siempre. Y mi esposo lo ha puesto de ejemplo muchas veces. Preferimos tener 50 almas bien cimentadas y que se vayan al cielo, a tener una iglesia de 2,000 y que solo se vayan 5. Tenemos que ser ese remanente fiel y dispuesto, hermanos, a obedecer la voz de Dios. Tal vez Dios ahorita no te está diciendo cámbiate de ciudad, no te está diciendo entrégame tu carro y regálaselo a los pastores, ¿saben? No es cierto. No te está diciendo entrégame tu casa, porque yo creo que es algo que nadie lo haría, sinceramente. La verdad, sean sinceros. Si Dios te dice entrégame a tu hijo, como le dijo a Abraham, yo creo que nadie lo haría. Tenemos que estar dispuestos a obedecer la voz de Dios. También esto, hermanos, vivir fuera de la tierra prometida, porque ellos se encontraban en una tierra extraña, lejos de su querida patria, lejos de Jerusalén. También significa vivir no alcanzando las promesas que Dios ya ha dicho a nuestras vidas, a tu vida, a mi vida.
no me contestes, no me comentes nada ahí. Bueno, puedes comentar amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Para no sentirme que estoy hablando nada más así porque sí. Pero yo quiero preguntarte algo esta mañana, y también es para mí. ¿Cuántas de las promesas que Dios ha dicho a tu vida se han cumplido? Piénsalo. ¿Cuántas promesas se han cumplido? Y si no se han cumplido, no le eches la culpa a Dios, porque muchas veces no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque nos quedamos varados, nos quedamos parados en el camino. Como te decía, nos queremos quedar en ese autogobierno, en esa autosuficiencia de que a mí, ¿por qué me van a decir que tengo que cambiar? Si yo así soy, ¿no? Así nací, así crecí, así moriré. Como hacen los rancheros. No, cancelado, esas palabras no, ¿verdad? Pero, ¿cuántas promesas piensa, hermano o hermana, o joven que me estás viendo, que Dios te ha dicho, y no solamente por medio de la palabra de un pastor, sino en la Biblia, hermano? Aquí está, mira, no necesitas buscarle. ¿Cuántas promesas de aquí el Señor te ha dicho y se han cumplido a tu vida? Y piensa por qué no se han cumplido. ¿Es culpa de Dios? ¿O es culpa de que tú no has caminado conforme a lo que Dios quiere? Muchos están viviendo su cristianismo tristemente, y es necesario que esto se diga, sin alcanzar las promesas de Dios. Muchos están viviendo así. Y aunque suene un poco fuerte, déjame decirte, muchos se están conformando con las migajas que caen de la mesa. Un perro, una mascota, come las migajas de la mesa o no, aprovecha. Pero es triste, hermanos, créanme, y me duele en mi corazón ver cristianos que comen de las migajas y no están alcanzando las promesas de Dios porque no han decidido cambiar en realidad. Se acostumbraron, entraron en una zona de confort. Ay, aquí me quedo, ¿verdad? No se esfuerzan más. No quieren hacer más. Piensan que ya alcanzaron todo en el Señor. Pero acuérdense que el Señor nos va a pedir cuentas cuando estemos allá con Él. Amén. Te puedo dar muchos ejemplos, pero todavía unos pocos aquí. Ejemplo, soy salvo, ya acepté a Cristo en mi corazón, ya oraron por mí para que lo aceptara. ¿Para qué hago más? ¿Para qué me esfuerzo? Aquí me quedo en este nivel. Acuérdense, la palabra nos dice que Él nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si Dios quisiera que nos quedáramos en un mismo estándar o en un mismo nivel, Él ya nos hubiera dicho, te quedas en el nivel 1, Michelle. Y ahí, nada más, no pasas. Pero no, la palabra misma nos dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces, vemos lamentablemente cristianos que no se esfuerzan más, que dicen, aquí ya llegué, ya me dio el tope. O hay personas que ponen de excusa su edad. Tengo 70, tengo 80, ya no voy a servir. Claro, siempre y cuando sigan fuertes en su salud. Hermanos, hay un ejemplo en la Biblia de una viejita que tenía como 80 y tantos años y seguía sirviendo. Hacía sus oraciones y daba sus ofrendas y seguía sirviendo. Así que la edad no la pongamos de pretexto, ¿ok? ¿Para qué hago más? Hay cristianos así, ¿no? Acuérdense que estamos en el punto 1 de vivir fuera de la tierra prometida. Pero esto también significa no alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. ¿Para qué me congrego? Sabemos muchos casos así. Ya tuve mi milagro, ya tuve mi sanidad. Ya los pastores, el pastor Josué y la hermana Michelle ya me liberaron, ya estoy sana. ¿Para qué regreso a la iglesia? No nos quedemos en ese estándar de tipo de cristiano, si es que lo pudiera llamar así, porque no sé qué sería, simpatizante nada más. No nos quedemos ahí, hermanos. Vayamos a más y esforcémonos, porque eso nos ha dicho nos dice Dios y nos dice la palabra, ¿verdad? Entonces, piensa, ¿cuántas promesas de Dios no se han visto en tu vida cumplidas? ¿Por qué? Piensa, no es culpa de Dios, porque Él ya ha dado la promesa. Y quiero compartirte Efesios 2:12 en NTV. Dice la palabra: en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Yo creo que la mayoría de ustedes, hermano, incluyéndome, ya conocemos las promesas de Dios.
Y dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Dice, no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Nosotros ya las conocemos, pero el punto aquí es ¿por qué no se han cumplido las promesas de Dios a tu vida y a mi vida? Tenemos que reflexionar y meditar y buscar por qué no se han cumplido. Amén. Y bueno, pasamos al punto número 2. Dice, el punto número 2 nos dice no querer volver a la ciudad que Dios les había dicho. Lo que te decía. No creas que todos se apuraron rápidamente. ¡Ay, vámonos a Jerusalén! Vamos a dejar todo lo que tenemos aquí en Babilonia. No, lamentablemente no. Entonces, les recuerdo que los muros en Jerusalén se encontraban destruidos. Y esta historia viene en Nehemías, que ya muchos no la sabemos. Como veíamos en el punto anterior, no todos estaban animados a dejar lo que habían logrado en Babilonia, porque acuérdense que en Babilonia no eran esclavos, para ir a reedificar y ofrecer sacrificios a Dios. No todos. Se encontraba el muro en ruinas, no había templo, y necesitaba gente, ¿no? Gente servicial, gente que se pusiera esa valentía, esos pantalones de decir, yo voy a ir a edificar la casa de mi Dios, yo voy a ayudar con los muros. Esto en nuestra vida, no querer volver a la ciudad que Dios les dijo, significa no querer vivir en la unidad con la iglesia. Y lamentablemente se ven muchos casos que estamos en la iglesia y hermanos, no sé cómo va a sonar, chusco, ni siquiera te sabes el nombre de todos los hermanos. Digo, mínimo el nombre, no te estoy diciendo el apellido. Ah, no, es que aquel hermano fulanito de tal, no sé, es que no me acuerdo cómo se llama. O tristemente otros, ¿y cómo se llama tu pastor? Ay, no sé. ¿Y su esposa? No, tampoco. Yo sé que eso no pasa aquí con nosotros, ¿eh? Todos se saben el nombre del pastor y mi nombre como su esposa. Pero a veces no vivimos en unidad con la iglesia. Y siempre recordando el punto de que si tú no vives en unidad con la iglesia de MSI Jalapa, donde nos estamos congregando, pues significa que no vives en unidad en tu familia. Porque todo viene de casa, ¿sí me explicó? Nuestro primer ministerio es el hogar y como te decía, tú varón te tienes que levantar. Si tu familia no quiere orar, vámonos a orar. O tú solo, tú te tienes que levantar porque tú eres el que Dios te ha dado la autoridad y te va a pedir cuentas por tu familia. Hermano, ya no es tiempo de dormir, varón. Despiértate, amén. Entonces, como te decía, si no están viviendo en unidad en su familia, en nuestras familias, pues eso se va a reflejar en la iglesia, simplemente. ¿Sí me explicó? De no sentirnos parte. Y los muros que tenemos que reconstruir, hermanos, tal vez el día de mañana, si Dios nos da la oportunidad de construir nuestra iglesia, que yo sí lo creo, si Él nos regala un terreno o si ya nos da un local, va a tocar chamba, hermanos. Necesitamos obreros. El pastor y yo no podemos hacer las cosas solos. Aunque ahorita estemos en un local no tan grande, ¿no? Pueden decir, ay, pues ellos pueden limpiar solos, ¿no? Pero necesitamos obreros, hermano. Y vamos a necesitar obreros, hermanos, cuando vayamos a construir nuestro templo, ¿no? Y tal vez ahorita no te estoy diciendo, vamos a edificar muros físicos, no, sino de reconstruir esos muros espirituales que son, y siempre lo he dicho, la unidad y la oración. ¿Por qué crees que el enemigo se filtra dentro de las iglesias? Porque quiere dividir. Quiere que la iglesia no crezca, y esto también lo hemos comentado. Va a atacar a la cabeza, va a atacar al pastor, a su esposa, a los líderes el día de mañana que tengamos, porque no tenemos líderes todavía, ¿verdad? Pero los va a atacar, porque Él quiere que se divida y que la obra de Dios no crezca metiendo ese temor, metiendo esas dudas, metiendo esas críticas, metiendo esas quejas, esas murmuraciones, el chisme. Y no, hermano de MSI Jalapa, hermana, despierta. Levantemos los muros de unidad y oración. Oremos los unos por los otros. No solamente por ti mismo, no solamente por tus necesidades. Tu pastor necesita oración. Yo necesito oración.
Y no te lo digo como una queja y no te lo digo como un reclamo, pero es la verdad. Si no oramos por nuestras autoridades espirituales, ¿cómo van a seguir? Reconstruye, y no solamente en la iglesia, en tu casa, la comunicación, la unidad, la oración. Esos tiempos de altar familiar. Acomódate un día, tal vez si ya ahora que regresemos ya no sean los viernes, pero acomódate un día, que se quede ese hábito del altar familiar, que no se pierda, amén. Y te quiero compartir la palabra en Nehemías 4:6, en la Reina Valera, dice, aquí está diciendo Nehemías, ¿verdad? Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, si tú no tienes ánimo, si no tenemos ánimo para trabajar para la obra de Dios, la iglesia no va a crecer con el pastor y conmigo nada más. La iglesia no va a crecer con solo creyentes que se vayan a sentar, y discúlpamelo, pero creyentes que vayan a calentar el lugar y se levantan y ya. No. La iglesia así no va a crecer. Aquí dice la palabra en Nehemías que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así que ánimo, animémonos. Hay esperanza porque tenemos vida. Si el Señor nos permite todavía estar en este mundo, a pesar del virus, a pesar del terremoto, a pesar del polvo de Sahara, de tanta noticia, no sé, es porque el Señor tiene un propósito grande para la iglesia en general, amén. Entonces, si aquí el pueblo no tiene ánimo para trabajar, no se va a construir nada. Tenemos que reconstruir esas murallas espirituales tan fuertes de manera que cuando el enemigo quiera venir a atacar, no logre su objetivo. Defendernos los unos a los otros, hermanos. No estarnos atacando unos con otros. Defendernos. Porque lo que el enemigo quiere y su objetivo principal es dividir la iglesia. Lo que ya les he dicho. Nehemías 4:9 dice, entonces, el 4:6 que te dije, el pueblo tuvo ánimo para trabajar, o sea, en unidad, ¿ok? Y Nehemías 4:9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, estaba diciendo Nehemías, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ellos oraron al Señor. Y aquí te explico, dice, por causa de ellos. También es una historia muy conocida. Sanbalat, Tobías, los enemigos, ¿no? Que se presentaron a Nehemías y que dijeron, ustedes no van a edificar aquí. Una zorra va a pasar y va a tirar sus muros, ustedes no van a poner. Y así es el diablo, hermanos, que te quiere venir a poner cosas en la cabeza para que tú te dejes de congregar, para que tú dejes de ser obediente, para que tú dejes de ser fiel a la casa del Señor. Porque como siempre le hemos dicho, la obra no es del pastor Josué ni mía. Nosotros somos los burritos usados por el Señor, y nosotros tal vez, no sé, el día de mañana puede que el apóstol diga, se me van a otra parte, van a atender otra iglesia. Nosotros tenemos que obedecer. La obra es de la iglesia, hermanos. La obra es de todos, no nada más de nosotros. Y no estoy enojada, estoy apasionada porque a mí me encanta predicar la palabra del Señor. A ver, regáleme ahí una sonrisa. Entonces, dice, por causa de ellos, ¿por qué? Porque estos enemigos, Sanbalat y Tobías, no querían que se cumpliera el propósito de edificar las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Entonces el enemigo así va a venir. Pero ¿qué dice Nehemías? Nosotros pusimos guardia de ellos día y noche. Nosotros oramos a nuestro Señor. Nosotros también tenemos que estar velando espiritualmente. No te digo que no duermas en toda la noche, no. Velando espiritualmente. Ayunando, bueno, ya sabes, ya te lo hemos dicho. No querer volver a la ciudad que Dios les dijo. Como les decía, esto significa no vivir en unidad con la iglesia, no sentirnos partes. Los muros que tenemos que reconstruir son los de la unidad y la oración. Ejemplos, gente que solo van los domingos, como te decía, escuchan, se levantan, se van y regresan el otro domingo de la misma manera. No se integran a las demás reuniones porque dicen que no tienen tiempo, ponen pretextos, les importa más lo suyo. No se ofrecen a servir porque solo se sienten cómodos viendo cómo uno predica o la alabanza, no sé. Son solo creyentes, nada más. No avanzan a más.
Créanme que si ahorita las iglesias estuvieran llenas de discípulos, se levantan. Algo mucho que se me ha quedado de las predicaciones del pastor Javier Rosales es que él ha dicho que necesitamos discípulos integrales, necesitamos ser discípulos, no nada más creyentes. Porque un creyente te va a traer un problema, el mismo problema que tiene de hace años, te lo va a traer. La misma oración que te pide de hace años, te lo va a traer. Y a veces, no quiero que suene mal ni me lo malinterpreten, pero a veces los pastores perdemos tiempo en esos creyentes en vez de poder estar haciendo discípulos, ¿sí me explico? De personas que te decía, solo van, escuchan y los va a ver, porque dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Porque todos somos parte de la iglesia. Si a ti te está cayendo el 20 o a lo mejor a otro nuevo que llegue, no sé, se va a activar y va a querer ser un discípulo. No nada más de escuchar y irse. Este tipo de personas no avanzan a más. Y la palabra nos dice en Jeremías 58, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Aquí el Señor ya les estaba diciendo a través de Jeremías, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Huid de Babilonia. Acuérdate que el tema del día de hoy es sal de Babilonia. Y ahorita te voy a explicar por qué. No te me desesperes. La palabra en 2 de Corintios 6:17 nos dice, aquí estaba hablando el apóstol Pablo, por lo cual, salid de en medio de ellos, salid y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Es parecido. Aquí el contexto de este versículo de lo que estaba diciendo Pablo es, no te unas en yugo desigual. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene lo santo con el pecado? Ni con las tinieblas. Por eso aquí la palabra nos dice, salid en medio de ellos, apartaos. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que salgas del pecado. Si es que te encuentras ahí, ¿verdad? Porque todos pecamos diariamente. Y como te decía, no porque yo esté aquí predicando es que soy perfecta. No, no, no. Soy una simple mortal. Soy la burrita que Dios usa. Pero también Dios quiere que salgamos del pecado. Y esto es lo que nos dice estos versículos en 2 de Corintios y Jeremías. Que salgamos del pecado y que volvamos a su corazón realmente. Tal vez tú puedas decir, no estoy robando, no estoy matando, no estoy violando. Miren, hermanos, para Dios pecado es pecado. No existen ni mentiritas blancas, ni rojas, ni verdes, ni moradas, ni negras. No existe ni la magia blanca, ni la magia negra. Para Dios es pecado. Él no tiene niveles de pecado. No, no, no. Para Dios es pecado tanto el que asesina como el que critica. El que piensa mal de su hermano, ¿ok? O el que habla mal de su hermano. Es lo mismo. Si nos encontramos en condición de pecado, hermanos, la palabra nos dice muchas veces que ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿alguien me puede decir ahí? Reconocerlo, tener la humildad, doblar nuestras rodillas y pedirle perdón al Señor. Debemos reconocerlo, hermanos, porque créanme que hay muchos cristianos que no reconocen el pecado que traen y viven años así, batallando con las mismas cosas de siempre. Hay gente, tristemente hay gente que sabe que está mal y no quiere volver a Dios. Como te decía en el primer punto, voy a la iglesia solo los domingos o cuando quiero, cuando me da tiempo. A las actividades de la semana ni me sumo. ¿Para qué? A la comunidad, ¿para qué voy si somos poquitos? Me acomodo, ¿no? Hay gente que sabe que está mal, pero no quiere volver a Dios, no quiere avanzar a más. Tenemos que vivir, querido hermano y hermana, vivir en santidad porque somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que construir esos muros de unidad y de oración. Amén. Y ya voy para el punto número 3, ya voy a terminar. No te me desesperes. Aquí está la revelación. Lo mero bueno de la predicación, por así decirlo. ¿Por qué te estoy hablando y por qué te estoy diciendo sal de Babilonia? Tú me vas a decir, bueno, hermana, pues yo ni estoy en Babilonia, estoy en Jalapa, ¿no?
Escucha bien este punto. Dios nos saca de Egipto. ¿Qué representa Egipto? Eso ya lo sabemos. El mundo del pecado. Dios nos saca de esa esclavitud. Pero de Babilonia, hermanos, y escúchalo bien, salimos nosotros mismos. De Babilonia salimos nosotros mismos. ¿Qué es Babilonia? Ahora sí te lo voy a decir. Es la zona de confort, la comodidad. Simplemente. Muchos cristianos entran en esa comodidad y ya no quieren hacer nada más. Son dos procesos distintos. Te lo voy a volver a repetir. Dios nos saca de Egipto, pero de Babilonia salimos nosotros mismos. Amén. De la zona de confort, de la zona de comodidad salimos nosotros mismos. Y la palabra en nuestro versículo primero que te dije de Isaías 48:20, por eso nos dice: sin embargo, incluso ahora, sean libres de su cautiverio. Salgan de Babilonia y de los babilonios. Canten este mensaje, grítenlo hasta los extremos de la tierra. El Señor ha redimido a sus siervos, a los del pueblo de Israel. Amén. Hoy resuena esa misma voz, hermanos, que te estoy leyendo aquí en Isaías, en Apocalipsis. Salid de Babilonia, sal de Babilonia, hermano. Sal de la zona de confort, salgamos de la comodidad, de lo que sabemos que a Dios no le agrada y seguimos con lo mismo. Esto implica dejar lo que es cómodo para seguir a la voz de nuestro Padre. Aceptar su voluntad, aunque muchas veces, mira, y yo te lo puedo decir, yo estoy en un proceso de salud y aún no sé qué tengo, porque no hemos podido ir, porque los que se han enfermado saben que sale caro enfermarse, ¿verdad? Sale caro los estudios, las consultas y todo. Y yo a veces no quiero aceptar la voluntad de Dios en mi vida. A veces no me gusta y le digo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que yo esté así? No me veo enferma físicamente, pero yo algo siento en mi cuerpo. Y muchas veces, aunque no entendamos la voluntad de Dios o no la queramos, hermanos, la tenemos que aceptar. Porque Dios, en medio de ese proceso que te está pasando, se va a glorificar. Y tú vas a dar testimonio y le vas a reconocer. Amén. Tenemos que anhelar ser transformados por completo, día con día, día con día. Como te he dicho, no es que yo sea perfecta, no es que el pastor Josué sea perfecto, ni tú lo seas, ni lo vamos a llegar a ser hasta que vamos a Cristo, pero sí esforzarnos día con día. Anhelar ese cambio de verdad, que hasta se vea nuestro rostro, que se vea el gozo del Señor en nuestra cara. No te estoy hablando de apariencias de doble cara o de hipocresía, sino que lo interno que está del Espíritu Santo en ti se refleje, ¿sí me explico? En lo externo. Mira, yo te puedo poner un ejemplo, el ejemplo de la cuarentena. Llevamos casi 90 días, muchos meses, tal vez no estamos en cautiverio, fuera de Jalapa en 70 años, pero ya llevamos muchos días. Tal vez muchos de nosotros, pues ya nos acomodamos, ¿verdad? Ya nos acostumbramos, decimos: pues ya nada más prendo la tele a las 11:30, ahí está la predicación del pastor, la escucho y la miro. Pues no te acomodes, déjame decirte, porque vamos a regresar. Muchos se acomodaron y tristemente supe de algunos casos que ni siquiera veían las prédicas de los domingos. Le daban la importancia a otra cosa, a menos que tú trabajes el domingo, que no creo, no sé. Muchos tristemente se conectaban bien tarde, o se conectaban tarde, ya llegaban al amén. Cosa que sabemos que sucede en las reuniones presenciales, pero wow, es impactante que hasta en una reunión en línea se conecten tarde. Wow, o sea, eso sí es otro nivel ya de, perdónenme, pero de no darle importancia a lo de Dios. Así que yo te animo, hermano, hermana. Yo te motivo a que tú cambies tu mentalidad. Ya no estamos en tiempo de vivir en Babilonia. Ya no estamos en tiempo de vivir en la comodidad, de seguir con las mismas actitudes. Créeme que ya no. Yo también pude haber entrado a mi Babilonia y pudieron haber venido temores a mi vida. Pero ya no estoy en tiempo de seguir. Ya estuvimos mucho tiempo en cuarentena. Es tiempo de salir. Seguirle muchas veces al Señor
es ir contra la corriente, la situación actual, lo que mi esposo predicaba en la apostasía moderna. El día de hoy, si yo creo que el matrimonio es algo bueno, la sociedad piensa que no y prefieren vivir en unión libre. Y me van a atacar. Van a decir que yo estoy mal por creer en el matrimonio. Lamentablemente los verdaderos valores se están perdiendo. Si el día de hoy yo creo que el matrimonio es varón y mujer, me van a atacar. Pero muchas veces salir de Babilonia es ir en contra de la corriente de lo que la sociedad te está poniendo, de lo que la sociedad te está diciendo. La palabra misma nos dice, es mejor que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Salir de Babilonia no es de la comodidad, del confort, no es siempre popular y exige el esfuerzo de reedificar Jerusalén, como te decía. ¿Qué comodidad, hermano de MSI Jalapa, estás dispuesto a dejar por Dios? Tal vez te la pasas un montón de tiempo en el Face, un montón de tiempo en el celular, no sé. ¿Qué comodidad estás dispuesto a dejar para construir los muros del amor, de la unidad, de la oración, los muros de la confianza, los muros del perdón, porque luego se levantan barreras de odio, de rencor, los muros de la verdad, y etcétera? Si queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, hermano, en nuestras familias, en nuestra iglesia, tenemos que salir de Babilonia, tenemos que salir de la zona de confort, cambiar nuestro carácter. Como te decía, no puede ser posible que haya cristianos sin fruto y que ni una sola alma tengan ahí en la iglesia, que haya permanecido, que sigan con la misma actitud. Tenemos que orar más, esfuérzate, tenemos que leer más, tenemos que ayunar más en las medidas que tú puedas. Tenemos que predicar más. Tenemos que disponer más mi tiempo para lo de Dios. Antes, ¿qué pretextos poníamos? El trabajo, no sé qué más, situaciones. Ahora, ¿qué pretextos tienes que los cultos son en línea? Tenemos que disponer más nuestro tiempo. No creo, la verdad, y ya sería muy exagerado, que en esos 90 o más días de cuarentena nadie haya buscado en la intimidad a Dios, porque ya he dicho que no tenía tiempo. No creo, ya sería un caso imposible, no sé. Conclusión. Como te decía en el punto número 3, Dios nos saca de Egipto, pero tu hermano decide salir de Babilonia, que es la zona de confort. Conclusión. Y dice, los hijos de Dios sabemos que quien hace el trabajo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya también lo hemos dicho, si tú le predicas a una persona y no te hace caso, el Espíritu Santo va a hacer el trabajo, pero tú ya le predicas y puedes seguir orando por esa persona. Por eso no nos amedrentamos, por eso no nos da miedo. Preferimos la edificación del reino antes que la comodidad de Babilonia. Los hijos de Dios, y te lo vuelvo a decir, prefieren la edificación del reino antes que la comodidad de Babilonia. ¿Qué va a pasar en tu vida, hermano, hermana, ahora que regresemos a la iglesia? Yo te pregunto, a las reuniones presenciales. ¿Te vas a quedar en el temor, en la preocupación de decir, ay, es que el virus, voy a ir a la iglesia? Es que, ¿qué nos van a hacer? ¿Te vas a quedar en el temor, en la preocupación o vas a ser valiente? ¿Vas a ser una sierva o un siervo valiente del Señor que va a decir, yo soy obediente a las instrucciones que el pastor me dio? Y créanme que no, cuando el pastor y yo tomamos decisiones acerca de la iglesia, no son decisiones locas o porque sea nuestra emoción. Siempre lo ponemos en manos del Señor. ¿Vas a salir de la comodidad de tu casa de estos meses? ¿Seguirás siendo igual? ¿Vas a regresar con la misma actitud a la casa de Dios? De, ya otra vez estoy aquí. Qué flojera. Ay, otra vez me toca la limpieza. Ay, no. ¿Vas a regresar con la misma actitud en la casa de Dios y en tu servicio? Piensa. Tuvimos tiempo de sobra para conectarnos con Dios, como te decía, como para regresar igual. El que regresa igual es que no tuvo tiempo con Dios y punto. Reflexiona, te voy a hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a renunciar a tu comodidad para hacer a lo que Dios le agrada? Y te lo vuelvo a decir, ¿hasta qué punto estás dispuesto a renunciar a tu comodidad? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad para hacer a lo que Dios le agrada? Piénsalo y medítalo.
te quiero compartir un último versículo, ya voy a terminar, que era para el pueblo de Israel en esos tiempos que se encontraban en Babilonia, pero también es para nuestras vidas. Amén. Jeremías, capítulo 29, del 10 al 14, nos dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el Señor. Y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. El Señor dice: yo tengo pensamientos para tu vida de paz, ánimo. Pero, dice aquí la palabra, me buscaréis y me invocaréis. Hermanos, no pasemos 70 años en nuestra Babilonia espiritual. No lo hagamos. No sigamos de la misma manera. Te animo a que tú puedas salir de esa comodidad. Y ahorita quiero que ores conmigo y que reflexiones. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre en qué áreas todavía debemos de huir de Babilonia, ¿ok? Vamos a orar eso ahorita. Vamos a pedirle su guía y vamos a darle gracias por haber salido de ese sistema. Que esta no es una oración mágica. Tú decides, ¿verdad?, vivirlo. Padre, primeramente te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo nos has hablado. Hoy quiero orar por la vida de tus hijos, por la vida de tu iglesia de Mesa y Jalapa, Señor, para que nos muestres en qué áreas debemos huir de Babilonia, Señor. En qué áreas debemos huir de la comodidad, Señor, del confort, de las cosas que no te gustan de nuestro carácter, Señor. Tal vez de situaciones que sabemos que seguimos viviendo, Señor, Padre Santo, y no te agradan, Señor. ¿En qué áreas debemos huir del pecado, Señor? Aunque tal vez no sean, Señor, pecados grandes como pensemos, Señor. Si tan solo estamos mintiéndote, Señor, o si tan solo hay rencor en nuestro corazón, ya estamos pecando. Muéstrale a tu pueblo de Mesa y Jalapa y muéstranos en qué áreas debemos huir, Señor, de la comodidad y del confort, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, tu guía en nuestro caminar diario, Señor, día con día, pero no solamente para nosotros y nuestra familia, sino también que nos ayudes a guiar a otros, porque para eso estamos, Señor, para cumplir la gran comisión. Ayúdanos, Señor, ahora que volvamos a nuestras reuniones presenciales, a guiar a los de afuera, Señor, Padre Santo, al sistema del reino, Señor Padre, a tu gobierno, amado Rey. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, porque los que hemos estado dispuestos queremos salir de ese sistema. Gracias por salir de ese sistema, Señor, de Babilonia. Y te pedimos, Señor, que podamos entrar en el gobierno del reino tuyo, Señor, el gobierno de los cielos, Señor, del reino de Dios, Señor. Bendigo a mis hermanos ahí en sus casas. Gracias te doy por la disposición que tuvieron todo este tiempo, Señor, para conectarse a tiempo a las predicaciones, para verlo, Señor, para darnos una palabra de ánimo, Señor, para hablarnos, Señor, por ser fieles, por ser generosos en su tiempo, Señor, en su talento. Gracias por cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, eso es todo por este domingo. Va a entrar ahorita nuestro pastor Josué para darnos un aviso. Hola familia, buenos días, tardes, no sé qué hora sean ahorita. Queremos darle un anuncio muy importante. Fue una decisión difícil. Estuvimos orando, estuvimos meditando. Primeramente poniéndolo en las manos del Señor. Asimismo, preguntando con nuestras autoridades espirituales, terrenales, nuestro supervisor, nuestro apóstol. Y estuvimos obviamente viendo las indicaciones también de nuestras autoridades seculares, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y tomamos la decisión con mucho temor reverente, con mucho gozo, de que este domingo próximo, domingo 5 de julio, ya regresamos al templo. Entonces, como predicaba mi esposa correctamente, una palabra que me bendijo mucho, hay que salir del confort. Ya tuvimos chance, ¿verdad?, de ver las predicaciones incluso así en short, en chanclas, en nuestro cuarto, acostados en la cama o sentados en el mueble. Ya tuvimos la oportunidad de tener un rato de confort, ¿verdad? Pero ahora es el momento de regresar, de empezar a salir de Babilonia nuevamente y poder trabajar para la obra del Señor. Yo estoy completamente seguro
que para algunos fue un tiempo un poquito difícil, para otros no lo fue el tanto, pero sea uno o lo otro, todo obró para bien. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a regresar por lo pronto el mes de julio, solo los domingos, solo por el mes de julio, solo los domingos, y acuérdense, a las 11 de la mañana. Habíamos estado transmitiendo 11:30, pero recuerden que nuestros servicios son a las 11, que es el momento en el que empieza la oración inicial y la alabanza y la adoración, momentos que no debemos de perdernos porque son de suma bendición. Solo los domingos. Vamos a ver la evolución del semáforo, de las indicaciones gubernamentales, para ver si en agosto abrimos nuestras reuniones entre semana, como cuáles: liderazgo, doctrina, comunidad, oraciones, reuniones especiales, etcétera, etcétera. Reuniones que deseamos que se vean más nutridas ahora en este tiempo en el cual usted pudo planificar un poquito su tiempo, y en dado caso que yo vea que la mayoría de la congregación puede a cierta hora, podamos hacer los movimientos pertinentes, pero eso es otra historia. El punto es que regresamos ya el domingo 5 de julio, ya a las 11 de la mañana, con nuestras reuniones presenciales en el templo. Volvemos con nuestros ministerios, con todo el servicio, todo normal. Y bueno, este miércoles que viene es nuestra última intercesión vía línea. ¿Por qué no vamos a tener en julio? Bueno, porque ya aprendimos cómo hacerlo, ya vimos cómo orar, entonces les invitamos a que ustedes también lo estén haciendo. Queremos agradecerle, mi esposa y yo, su fidelidad, queremos agradecerle su identidad, su conexión con la casa, queremos agradecerle que usted estuvo al pendiente, que tenemos una iglesia con familias maravillosas, que se conectaron a tiempo, que le ponían like, que escribían amén, que nos mandaban mensajes, que les mensajeábamos, que estábamos en contacto. Muchas gracias. Gracias por tener la camiseta de MSI bien puesta. Y les vamos a mandar el día de hoy, en un rato más, les vamos a mandar estas dos indicaciones que les estoy diciendo en dos imágenes. Una con la decisión que tomamos, y dos con las medidas preventivas que les animamos y les exhortamos a que las tome y las ponga por obra, no por temor, por así decirlo, sino por testimonio, por si Dios no lo quiera, llegasen a visitarnos o a llamarnos, o querer llamarnos la atención, o querer decir o señalar, que ellos vean que estamos tomando las medidas pertinentes. Acuérdense, siempre debe haber un sano equilibrio entre nuestra fe y nuestra prudencia, ¿verdad? Pensé que ibas a decir algo más. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que Dios les siga multiplicando, que siga levantando, y que después de este tiempo venga cosecha abundante en su casa. Y como siempre decimos al final de cada servicio, que vamos a ganar a Jalapa para Cristo, familia por familia. Dios les bendiga. Saludos, les amamos. Ya nos vamos a ver.